Hay una zona del planeta que es prohibida, donde las coordenadas no coinciden y lo que sobrevuele demasiado simplemente desaparece. Un lugar sellado por tratados, militarización sin explicación y custodiado por todas las potencias del mundo al mismo tiempo. Estoy hablando de la Antártida. Un nombre que suena a desierto blanco, pero guarda muchos más secretos que ni el mismo hielo ha podido enterrar. Ruinas imposibles, estructuras que simplemente no deberían de existir, tecnología que no es nuestra y presencias que simplemente están esperando. Este no es un lugar olvidado, tampoco es un lugar oculto, porque lo que duerme ahí abajo podría cambiar todo lo que creemos saber de nuestro mundo. Ese continente es más grande que Europa y sin embargo sigue siendo el sitio más desconocido de la Tierra. El 98% de su superficie está cubierta por hielo y es hielo que en algunos lugares alcanza hasta 5 kilómetros de profundidad. Por eso es que nadie sabe con certeza qué hay debajo de él. Lo curioso de este tema es que se han hecho perforaciones en puntos muy concretos y algunos han revelado lagos ocultos, otros formaciones que no encajan del todo con lo que debería haber ahí. También en ciertas zonas el acceso está súper restringido. Incluso los científicos necesitan autorizaciones muy especiales. Hay partes de este continente que simplemente no se pueden visitar y aunque oficialmente es por conservación o por condiciones extremas, lo cierto es que nadie puede dar una explicación que cierre todo este misterio. Pero, a ver, la cosa se va poniendo cada vez más interesante, porque también están las anomalías. En el año 2006, una misión satelital detectó una alteración gravitacional, y yo quiero que pongan mucha atención aquí, porque era una alteración gravitacional enorme, tan enorme, que se detectó bajo el hielo del este antártico. Algo tan grande y tan denso que cambió la forma en la que se comporta la gravedad en ese punto. Nadie hasta el día de hoy ha podido determinar exactamente qué es. Pero eso no es todo. Existen mapas del siglo XVI que muestran la forma de la Antártida pero sin hielo. Estas costas están delineadas como si alguien hubiera visto el continente antes de que se congelara. Y a ver, no es un rumor de internet ni me lo estoy inventando yo, son documentos reales, estudiados por historiadores, pero lo curioso es que no tienen una explicación clara todavía. Tampoco hay registros de culturas humanas antiguas que hayan vivido ahí. A diferencia de otros lugares remotos del planeta, como por ejemplo hemos visto aquí en el canal el Amazonas y otro tipo de selvas y bosques, la Antártida no tiene ruinas ni tampoco tiene leyendas locales ni relatos antiguos. Y eso por sí solo yo creo que ya lo hace muy diferente. Entonces la pregunta no es qué hay en la Antártida. La verdadera pregunta es: ¿por qué sabemos tan poquito de ella? ¿Por qué un lugar donde supuestamente no hay nada está tan vigilado? ¿Por qué hay operaciones militares, tratados internacionales y protocolos que lo protegen como si ocultaran algo muy grande? Si realmente está vacía, ¿por qué tantos países están interesados en mantenerla así? La Antártida no nada más es un desierto helado, es un punto ciego de la comprensión de nuestro propio planeta. Cuando los científicos han tenido acceso, han encontrado cosas que no parecen encajar con lo que supuestamente se espera de este continente tan simple. Por ejemplo, debajo del hielo, y no estamos hablando de unos metros, acuérdense que estamos hablando de kilómetros, existe un sistema de ríos subglaciales que fluyen y que incluso tienen temperaturas exteriores bajo cero. Estos ríos están activos, se mueven, se conectan entre sí y alimentan a otros ríos subterráneos que simplemente no deberían de existir según la lógica convencional. El chiste aquí es que sí existen, y uno de los más desconocidos es el lago Mercer, que fue descubierto allá por el año 2007 y fue perforado más de una década después, pero cuando se metieron a explorar el interior hallaron células bacterianas activas y ADN de organismos marinos a más o menos unos 1200 metros bajo el hielo. Y aquí hay un dato muy interesante: todo eso que encontraron se generó en un ambiente sin luz y sin oxígeno. Pero más allá de todo eso, más allá de los datos científicos, hay datos que todavía son más raros. La Antártida es el único continente
continente que tiene cráteres volcánicos activos, completamente sepultados. Por ejemplo, está el monte Takage, que estuvo expulsando gases desde el subsuelo durante un montón de tiempo, durante siglos, sin que nadie se diera cuenta. Hay evidencias de que algunos de estos volcanes han derretido el hielo desde abajo, creando enormes cámaras de agua templada aisladas de todo el frío exterior. También está el fenómeno del meteoro Allan Hills 84001, que fue encontrado allá por el año 1984 por una expedición científica. Este fragmento de roca que cayó en la Antártida se conserva perfectamente por el frío. ¿Y de dónde creen que proviene? Proviene de Marte. Pero lo más desconcertante es que en su interior se encontraron estructuras que algunos interpretaron como rastros fósiles de vida microbiana marciana. Y aunque la comunidad científica todavía está debatiendo esa interpretación, el hallazgo sigue generando muchas preguntas. Y si hablamos de rastros imposibles, yo creo que hay que mencionar los micrometeoritos que fueron recolectados por la estación japonesa Dome Fuji. Estos pequeños fragmentos cósmicos no solamente contenían material interestelar, sino que en otras palabras tienen partículas que podrían venir fuera de nuestro propio vecindario galáctico. Pero no todo está bajo el hielo, tampoco crean, porque su superficie también tiene cosas muy peculiares. Uno de los fenómenos más extraños detectados son los llamados eventos de rayos cósmicos ascendentes. Este fenómeno fue detectado por un grupo de científicos y básicamente son partículas de ultraenergía que parecen salir desde el suelo antártico hacia el espacio, desafiando obviamente las leyes de la física conocida. La explicación oficial aún no existe y algunos físicos especulan con la posibilidad de partículas exóticas y también dimensiones alternativas. O bueno, tal vez pueden ser simples errores de nuestros modelos actuales, pero esto todavía tiene para mucho más. En el año 2018, un equipo de glaciólogos descubrió una caverna, pero no una caverna cualquiera. Era de 2 kilómetros de ancho y casi 300 metros de alto bajo un glaciar. Esa cavidad apareció de forma inesperada y lo curioso aquí es que sigue creciendo. Se encuentra en una de las regiones más inestables de este continente y su existencia pone en duda lo que sabíamos sobre el derretimiento glaciar. ¿Y cómo es que pudo formarse tan rápido? ¿Qué tipo de dinámica existe ahí abajo? Pues bueno, la Antártida es un territorio donde las reglas parecen simplemente distorsionarse, donde lo improbable ocurre con mucha frecuencia. Y cuando los datos científicos empiezan a mostrar patrones que no encajan con el resto del planeta, yo creo que vale mucho la pena preguntarse si esta región congelada y aparentemente vacía ha estado cumpliendo otro rol. Uno que tal vez no queremos ver del todo. Y fíjense que hay algo muy extraño en cómo vemos el pasado. Nos gusta creer que todo siempre es en línea recta, descubrimiento tras descubrimiento, civilización tras civilización, cada una más avanzada que la otra. Pero a veces aparecen cosas que no encajan, documentos, fragmentos, rastros que contradicen ese orden tan perfecto que creemos tener. Uno de los ejemplos más llamativos son los mapas antiguos, que si a ustedes no les atraen tanto, creo que visualmente son muy ricos, se disfruta mucho ver los pequeños detalles. Y a ver, no me estoy refiriendo a los mapas medievales con monstruos marinos y ángeles volando así como en las esquinas, no. Hablo de mapas reales, trazados con una precisión sorprendente, mucho antes de que existiera la tecnología capaz de verificar lo que mostraban. Algunos de estos mapas dibujaban costas completas con una exactitud que casi era imposible. Otros muestran regiones que nadie había explorado aún y algunos otros pocos que van más allá. Representan tierras que hoy ni siquiera están visibles. Lugares que, según lo que sabemos, deberían haber estado ocultos bajo el hielo, cubiertos por océanos o simplemente no existir. Lo curioso es que muchos de estos mapas no surgieron como teorías modernas o productos de la especulación. Están más bien en archivos, en bibliotecas, en colecciones reconocidas y están firmados, fechados y bien conservados. Y cuando los comparas con imágenes satelitales actuales, las coincidencias son muy exactas, tanto que dejan de parecer casualidad. Pero ¿cómo es posible que alguien siglos atrás haya trazado con tanto detalle costas que solamente fueron mapeadas oficialmente hasta el siglo XX? ¿De dónde venía esa información? ¿Quién la tenía y
Lo más importante, ¿por qué se perdió? Hay quienes dicen que estos cartógrafos simplemente copiaron mapas de mapas de mapas y de documentos, pero eso abre la puerta aún más grande. Y si copiaron todo, ¿quién fue el primero que dibujó lo que todavía no conocíamos? Porque si hay algo que los mapas hacen muy bien, además de mostrarnos las rutas, es mostrarnos rastros de aquellos años. Y en este caso, lo que dejaron no es un camino, es una incógnita. Y fíjense que entre todos esos mapas antiguos que parecen haber llegado antes de tiempo, hay uno que destaca por encima de todos. Y no es por ser el más famoso ni tampoco el más mencionado en los libros de historia, sino por una razón mucho más simple, porque no debería de existir. Este fragmento fue encontrado en el año 1929 en una habitación olvidada de un palacio en Estambul. Era parte de una colección de documentos antiguos del Imperio Otomano. Lo firmaba el almirante llamado Piri Reis. Piri no era un explorador cualquiera, había sido un cartógrafo naval, comandante de flota, estudioso del mar, un erudito en todo lo que se le pusiera con este tema. Y según sus propias notas escritas en el margen de este mapa, él no lo dibujó desde cero, lo construyó a partir de fuentes. Algunos venían de mapas portugueses, otros de cartas más viejas y muchas ya perdidas. En total, según él, utilizó más de 20 documentos diferentes. Algunos eran de los tiempos de Alejandro Magno. Y hasta ahí, pues todo suena razonable, ¿no? Pero cuando ese mapa fue analizado años después, surgió un problema. Una de las masas de la Tierra que aparece trazadas con sorprendente detalle justo al sur del mapa coincide demasiado bien con la costa de la Antártida Oriental. Pero no se estén imaginando que es como la Antártida que vemos hoy en día, blanca, congelada, sin contorno visible. No, lo que está dibujado ahí es una costa sin hielo, con montañas, bahías y relieves que no se pueden ver desde una superficie actual. Todo esto fue trazado en el año 1513. Y por aquí les voy a poner una foto para que empecemos a desmenuzar todo esto. El primer análisis que se le hizo profundamente a este mapa fue en los años 60, dirigido por Charles Hapgood, un académico poco ortodoxo pero respetado en su momento. Hapgood se dio cuenta de que la forma de esa costa no coincidía con Sudamérica, sino más bien con la base rocosa de la Tierra de la Reina Maud, una zona de la Antártida sepultada por más de 3 kilómetros de hielo. Eso lo llevó a formular una hipótesis tan audaz como inquietante, que tal vez Piri Reis no solamente había copiado mapas antiguos, sino que esas fuentes originales habían sido trazadas en una época en la que la Antártida no estaba congelada todavía. Y aquí viene el detalle que yo creo que lo cambia todo. La costa subglacial de la Antártida Oriental no fue conocida por la ciencia moderna hasta la década de 1950. Cuando se hicieron estudios sísmicos mediante radares, se dieron cuenta de eso. Antes no. No había una forma de saber qué había debajo del hielo, ni siquiera con expediciones. Y sin embargo, el mapa ya lo había mostrado 4 siglos antes. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos, cuando era el conflicto frío, se interesó muchísimo por la investigación de Hapgood. Incluso recibió un respaldo informal de científicos de la Fuerza Aérea, que concluyeron que la representación era sorprendentemente precisa, aunque jamás se dio una explicación oficial. Si el mapa es real y si realmente está mostrando lo que hay debajo del hielo, eso solamente nos pone 2 opciones. O Piri Reis y sus fuentes disponían de algún tipo de tecnología que se perdió en la historia, o alguien mucho antes de nosotros ya había estado ahí, cuando la Antártida todavía era otra cosa. El mapa además está orientado con una precisión poco usual para aquella época. Tiene líneas de latitud, coordenadas casi exactas y una proyección que sugiere conocimientos de trigonometría avanzado. Eso no es un dibujo nada más ahí improvisado. Los escépticos van a decir muchas cosas, que tal vez se trata de una coincidencia, que es un trazo que está muy mal interpretado o una simple confusión con Sudamérica. Pero a ver, si uno observa con mucho cuidado, no hay mucho espacio para el error. Las proporciones, la orientación costera, el detalle del relieve, la distancia entre los puntos, todo encaja. Y si todavía tienen dudas, todavía nos queda un último detalle. En los márgenes del mapa hay anotaciones escritas a mano en otomano antiguo que se leen:
Estas costas no fueron dibujadas por mí, fueron copiadas en manos de sabios marineros, que ya nadie recuerda sus nombres. Esa frase es tan corta y contiene tanto misterio, casi como el mismo mapa. Cuando uno termina de observar el mapa de Peter Race, y ustedes no me dejarán mentir, ya que lo vieron en pantalla y tuvimos un tiempo para poderlo analizar, no queda solamente el asombro de que sí es un mapa muy detallado y está muy bien trazado. Lo que realmente se instala ahí yo creo que es una duda que no se resuelve nada más mirando el mapa, sino que más bien de dónde vino todo eso. Pero ¿por qué si aceptamos que ese fragmento cartográfico puede representar algo más antiguo de lo que creíamos posible? Creo que aquí surge otra pregunta que es muy inevitable. ¿Quién trazó los mapas originales que usó Peter Race? Y es que, a ver, él mismo lo dijo. No lo dibujó desde cero, más bien reunió fuentes, algunas eran portuguesas y ya sabemos qué fue. Otras que, incluso en su tiempo, ya eran consideradas como unas reliquias, fragmentos de un conocimiento que no se sabía bien de dónde venían, pero que todos iban copiando con el paso de los años. Y hay una hipótesis que es de las más interesantes que conecta ese conocimiento con un lugar que hasta el día de hoy genera fascinación. Y si a ustedes les interesaría este tema, pues me lo dejan ahí en los comentarios y después lo traigo. Estoy hablando de la Biblioteca de Alejandría. Alejandría fue durante siglos el archivo más ambicioso del mundo antiguo. Se dice que ahí se almacenaban mapas del mundo, planos de ciudades perdidas, tratados sobre astronomía, navegación y geografía de culturas que ya no existen. Griegos, egipcios, fenicios, persas, hindús, todos los saberes se cruzaban entre esos pasillos. Y aunque la biblioteca fue destruida muchas veces por fuegos, saqueos y conflictos, muchos documentos no desaparecieron completamente, sino que más bien fueron dispersados. Algunos acabaron en manos de sabios islámicos que durante siglos copiaron esos textos y después los tradujeron. Otros fueron guardados por órdenes religiosas, comerciantes o simplemente coleccionistas que no comprendían todo lo que tenían entre sus manos. Hay quien sostiene que parte de ese conocimiento llegó hasta Constantinopla y desde ahí hasta los archivos navales otomanos donde Peter Race estaba trabajando. De ser así, el mapa no sería un descubrimiento aislado, sino más bien la última copia en cadena de transmisiones que se había empezado hace miles y miles de años antes. Y esto abre otra puerta: las civilizaciones anteriores del ciclo conocido. Los sumerios no decían ser los primeros, sino ser los herederos. Los egipcios hablaban del Septepi, una era anterior a los faraones. Los mayas también hacían referencia a mundos anteriores que habían sido destruidos. Y los textos hindúes describen civilizaciones desaparecidas por grandes catástrofes que reconstruían el mundo desde cero. Y si entre todos esos relatos místicos hubiera fragmentos reales de una memoria histórica, y si alguien mucho antes que nosotros ya había trazado los límites de los continentes, había estudiado las estrellas y registrado el mundo tal y como era antes del hielo. El mapa de Peter Race entonces no sería ni un error ni una anomalía, más bien sería una grieta en un relato oficial que dice que antes de cierto punto no hubo nada, porque si esos mapas existieron y sobrevivieron en diferentes manuscritos dispersos, ¿por qué nadie está hablando de ellos? Y es que durante mucho tiempo se asumió que el continente antártico había sido cubierto por hielo durante millones y millones de años, un congelamiento que era estable y continuo. Pero a medida que la tecnología nos ha permitido estudiar las capas profundas de este hielo, han comenzado a aparecer evidencias que contradicen totalmente esta idea. Por ejemplo, en el año 2018, un equipo de la Universidad de Cardiff publicó un estudio señalando que el interior de la Antártida Occidental podría haber estado libre de hielo en ciertos periodos del Holoceno, es decir, hace menos de 10.000 años. Este hallazgo se basó en el análisis de sedimentos marinos y estructuras costeras que solamente podrían haberse formado sin el hielo. A eso se suman otros datos mucho más antiguos y más interesantes. En los años 80, un equipo de científicos detectó polen fósil y restos de esporas tropicales en núcleos de perforación a varios metros de profundidad, lo que indica que sí hubo vegetación alguna vez. Pero no estoy hablando de musgo y plantitas, no.
eran plantas de clima templado e incluso húmedo. Y en el 2012, una misión en conjunto ruso-estadounidense descubrió rastros de ADN vegetal y fósiles de bosques antiguos en el lecho marino de la Antártida Oriental. Y es que no eran restos aislados, eran estructuras de las raíces de los árboles que ya estaban petrificadas. Y esa evidencia yo creo que es muy clara de que sí, efectivamente crecieron árboles ahí. Algunos otros estudios, como el geólogo norteamericano John Anderson, propone que en partes de la Antártida podrían haber tenido bosques enteros durante el Mioceno tardío y el Plioceno hace unos 5 a 15 millones de años. Pero otros investigadores como Peter Barron han sugerido que el clima fue habitable incluso mucho más recientemente y que los cambios drásticos pueden haber sido mucho más violentos de lo que ya estábamos imaginando. Entonces, si alguna vez esa tierra fue verde, ¿cómo se convirtió en un desierto blanco? Una de las hipótesis más interesantes es la del desplazamiento de corteza terrestre, una idea que fue propuesta por Hapgood, el científico del que estábamos hablando ahorita. Supuestamente en esta teoría, el continente antártico no siempre estuvo donde está ahora. Un cambio repentino en la corteza terrestre, como un desplazamiento del manto, habría movido físicamente a la Antártida desde una posición más cercana al Ecuador hacia el Polo Sur. Este tipo de desplazamiento, si bien no fue aceptado por la geología convencional, podría explicar por qué cientos de restos de fósiles tropicales aparecen en esa área donde actualmente pues no deberían de existir. Además, estudios recientes de radar satelital han revelado formaciones geológicas subglaciales que no encajan con el proceso glacial continuo. Hay ríos antiguos y valles que están erosionados por agua corriente y que las estructuras parecen haber sido moldeadas por agua de los lagos y no por los glaciares. Y después de toda esta explicación de cómo en la Antártida hubo un breve momento en el que existieron bosques, aquí es donde la hipótesis de la civilización empieza a parecer menos improbable. Si aceptamos que la Antártida fue alguna vez un lugar templado con bosques, ríos y costas habitables, entonces yo creo que surge una pregunta. ¿Es tan absurdo imaginar que alguien vivió ahí? Y no estoy hablando de monumentos gigantes, de metrópolis enormes. ¿Y si hubo alguna presencia? Quizá puede ser no humana, o a lo mejor pudieron ser exploradores antiguos, civilizaciones olvidadas o incluso culturas no registradas en nuestra historia oficial que pudieron haberse asentado ahí en esa tierra que era fértil y protegida, alejado de todo. Tristemente no se han encontrado restos de ni estructuras ni de presencia humana, pero eso no niega nada. Con la mayor parte del continente enterrada en una capa de hielo, pues creo que es muy difícil comprobar estas hipótesis. Y fíjense que hay un detalle que me resulta un poco inquietante. Todo esto coincide con un momento muy preciso en la línea del tiempo. La última glaciación fue hace 11.700 años. Y curiosamente ese es el mismo periodo en que muchas culturas antiguas, textos sagrados, mitos y leyendas señalaban como el cierre de un ciclo, el fin de una humanidad y el surgimiento de otra. En otras palabras, estoy diciendo que esto pudo ser un gran reset. ¿Y si ese reinicio empezó ahí en el hielo? Y es que a veces las historias más extrañas no vienen de soñadores, ni de teóricos, ni de personas que son muy fans de la ciencia ficción. No, a veces vienen de gente que al menos en papel tendrían que ser completamente confiables. Y este es el caso del almirante Richard Evelyn Byrd, un hombre de uniforme con decoraciones y una trayectoria impecable, un explorador que dedicó su vida entera a mapear los extremos del planeta. Y no estoy hablando de teorías conspirativas. Durante las décadas de 1920 y 1930, Richard fue una celebridad. Sobrevoló el Polo Norte, encabezó expediciones científicas a la Antártida, escribió libros, dio conferencias. Era esa clase de persona que representaba el avance tecnológico de su tiempo. Por eso, cuando fue el año 1946, le asignaron la operación High Jump. Para todo esto nadie se sorprendió, era casi obvio que se le iban a dar. Lo curioso fue otra cosa, la magnitud de este despliegue. La operación High Jump oficialmente fue una misión científica, una prueba de equipos militares en condiciones extremas, pero la escala dice otra cosa. Y aquí vamos a empezar a hablar de números, porque hubieron más de 4,000 militares, 13 barcos, 33 aviones y helicópteros. ¿Y todo eso para qué? Para probar maquinaria en frío. La expedición debía durar entre 6 y 8 meses.
Pero aquí es donde la cosa empieza a ponerse muy rara, porque algo ocurrió. En menos de 2 meses, toda la operación fue suspendida. Las explicaciones no fueron claras, sin informes públicos detallados tampoco. Los hombres simplemente regresaron a sus casas. Algunos empezaron a hablar de condiciones complicadas, otros simplemente no hablaron. Pero entre los pasillos del silencio comenzaron a circular versiones no oficiales de anomalías que estaban bajo el hielo, de señales que los equipos no podían identificar, de zonas donde las brújulas perdían todo el sentido. Se dice que encontraron algo que no esperaban, algo que no figuraba en ningún mapa. ¿Tú qué crees que fue? ¿Una estructura, un fenómeno o otra presencia? Sea lo que sea, fue suficiente para detener una de las operaciones más ambiciosas hasta el momento. Y nunca más se volvió a intentar algo similar, al menos a esa escala. Pero aquí es donde comienza lo más extraño, porque años después del cierre tan abrupto de la operación High Jump, empezó a circular un texto atribuido a aquel almirante del que estábamos hablando ahorita. Este documento no era un informe militar, ni tampoco un texto firmado. Era algo más íntimo, más crudo. Un supuesto diario personal que escribía un vuelo que no estaba registrado oficialmente, con la fecha de 1947. En ese supuesto vuelo, Richard había cruzado una zona del interior antártico que no estaba en las rutas oficiales de esa misión. Lo que narró ahí cambiaría para siempre la forma en la que algunos comenzaron a mirar el continente blanco. El 19 de febrero de 1943, al adentrarse por una región remota del Polo Sur, los instrumentos de su avión comenzaron a fallar de forma inexplicable. Las brújulas giraban sin control, el altímetro cambiaba como si el terreno bajo sus pies simplemente no existiera. Y la comunicación por radio se volvió cada vez más confusa hasta desaparecer. Pero más allá de los problemas técnicos, fue el paisaje lo que marcó el verdadero punto de quiebre. Es un giro que desafía toda lógica geográfica. El hielo que dominaba el horizonte comenzó a desaparecer. A sus pies, las extensas planicies blancas dieron paso a un valle profundo, rodeado por formaciones montañosas que no figuraban en ningún mapa conocido. La nieve se desvaneció y en su lugar aparecieron zonas verdes, atravesadas por ríos de agua cristalina y una vegetación densa que parecía imposible a esas latitudes. Lo más inquietante es que, según este relato, Richard divisó grandes criaturas caminando cerca del borde del valle. Las describió como animales semejantes a los mamuts, lo que implicaría no solamente la existencia de un ecosistema activo, sino más bien uno que remonta a épocas prehistóricas. A partir de ese punto, su avión dejó de responder a los controles como debería. No perdió altitud de forma abrupta, pero claramente ya no era él el que lo dirigía. Era como si una fuerza invisible lo guiara suavemente. A lo lejos pudo ver lo que parecía una abertura en una montaña, pero no era una cueva irregular, era más bien un túnel natural con bordes extrañamente simétricos, como si hubiese sido tallado a propósito. La nave entró por ese paisaje sin que él pudiera evitarlo. Lo que ocurrió ahí dentro parecía sacado de una novela de ciencia ficción. La luz empezó a cambiar. Ya no era blanca y cegadora. Se había vuelto cálida y amarillenta, como si un sol oculto iluminara toda la caverna. Richard describió una sensación de serenidad profunda, como si estuviera en otro plano. Y en ese espacio surgieron 2 objetos metálicos en forma de disco, volando junto al avión. No emitían ningún sonido, no mostraban señales de hostilidad, pero tampoco eran indiferentes. Parecía que más bien lo estaban escoltando. La nave continuó avanzando hasta alcanzar lo que describió como una ciudad imposible. Estructuras curvas, sin esquinas, torres de materiales cristalinos, construcciones completamente ajenas a cualquier arquitectura humana conocida. La vegetación era abundante y extraña, como si perteneciera a otro ecosistema, uno no terrestre, o al menos no contemporáneo. Ahí fue recibido por seres de apariencia humana, pero notablemente distintos, altos, de piel pálida, ojos claros, cabello largo
y vestían túnicas ajustadas de un material metálico. No emitían ninguna palabra, pero se comunicaban directamente a través de los pensamientos. Le dijeron que su llegada no había sido un accidente, que había sido permitida por un propósito muy claro: entregarle un mensaje. Estos seres, a quienes Richard se refiere como los guardianes, le explicaron que vivían en ese mundo subterráneo desde hace milenios, ocultos del mundo de la superficie, y que habían permanecido observando el desarrollo humano, especialmente después del inicio de la era nuclear. Le advirtieron que la humanidad estaba en un camino autodestructivo y que sus decisiones estaban empezando a afectar no solamente a la superficie del planeta, sino también a los equilibrios energéticos y ambientales de su mundo interno. Le pidieron que fuera portavoz de un mensaje de advertencia, de una reflexión, y que lo comunicara con sus superiores. Después de este encuentro, Richard fue escoltado de regreso a su avión y sin problemas técnicos. Fue guiado nuevamente y aterrizó sin ningún incidente. Oficiales de alto rango lo recibieron inmediatamente y fue interrogado durante horas y, según indica este documento, se le ordenó guardar silencio absoluto sobre todo lo que había vivido. Este supuesto diario nunca fue firmado oficialmente y nunca fue validado por ninguna institución. Circuló durante años con copias anónimas y muchos lo clasificaron de fraude. Sin embargo, hay detalles que todavía generan algunas dudas, especialmente el cambio de actitud de Richard. Recordemos que era una figura pública, accesible. De todo eso, pasó a llevar una vida mucho más discreta. Ya no hablaba abiertamente con la prensa y sus siguientes expediciones fueron exclusivamente militares. Tristemente murió en el año 1957, en circunstancias tranquilas, pero sin dejar testimonio oficial de los últimos años. Desde entonces, su supuesto testimonio ha alimentado a las teorías más persistentes sobre la Antártida, que bajo el continente existe la entrada a una civilización intraterrestre avanzada, que está relacionada con el mítico reino de Agartha. Que estas culturas han permanecido en secreto, quizá como una especie de reserva evolutiva, o incluso como observadores silenciosos de la humanidad. Y que la operación High Jump no fue un simple ensayo militar, sino más bien fue una misión encubierta, lanzada por Estados Unidos precisamente porque algo o alguien ya había sido detectado bajo el hielo. Cuando escuchamos hablar de la Tierra Hueca por primera vez, suena como una historia de ciencia ficción, una idea que fue tal vez sacada de un libro antiguo o de una película olvidada. Pero lo curioso es que esta teoría, por más fantástica que parezca, no ha desaparecido, sigue ahí todavía, en el borde del pensamiento convencional, repitiéndose de generación en generación y muchas veces apunta indirectamente hacia un mismo lugar: la Antártida. Hay una pregunta que se ha repetido desde hace muchos siglos. Si la Tierra no fuera completamente sólida y si bajo nuestros pies no solamente hay roca y magma, sino tal vez puede que exista algo más. Esa es la base de la teoría de la Tierra Hueca. Y aunque ha tomado muchas formas a lo largo del tiempo, hay un elemento que se mantiene muy firme, que son las entradas. Las puertas que supuestamente conectarían nuestro mundo con otro más profundo, oculto, imposible de ver desde la superficie. Y una de estas supuestas puertas estaría justo en el Polo Sur. Pero a ver, ¿de dónde viene esta idea? Aunque suena como una idea moderna, la verdad es que esta teoría ya tiene muchos años. Allá por el siglo XVII, el astrónomo inglés Edmund Halley propuso que el planeta estaba compuesto por varias capas esféricas concéntricas, con atmósferas separadas y entradas en los polos. Halley no lo decía como un mito o una historia, más bien lo sugería como explicación a ciertas anomalías magnéticas que en ese entonces todavía no lograba entender. Pero con los años, otros retomaron esa misma idea y cada vez se fue añadiendo más cosas a esa versión. Algunos lo imaginaban con cavernas subterráneas, otros con ecosistemas enteros y unos otros pocos añadían civilizaciones enteras que podrían haber evolucionado ahí en paralelo a nosotros. Pero si hay algo que este tipo de teorías nos enseña es que las historias no se acaban donde termina la geografía. A veces
Yo creo que empiezan justamente ahí, porque después de tanto hablar sobre las aberturas en los polos, sobre anomalías satelitales, sobre restricciones y vacíos, uno empieza a preguntarse, ¿y si todo esto no se tratara de un solo lugar? Ahí es donde entra un nombre que aparece una y otra vez cuando se habla de reinos perdidos y civilizaciones subterráneas. Agartha. Y aunque el nombre suena moderno, la verdad es que sus raíces van mucho más atrás. La idea de Agartha, como aparece en algunos textos, no crean que nació en conspiraciones modernas ni en foros de internet. En realidad fue Elena Blavatsky, una escritora y mística rusa del siglo XIX, quien empezó a sembrar esas semillas en su obra La Doctrina Secreta. Y Blavatsky no era una científica, tampoco era una charlatana sin fondo. A ver, sí tenía sus puntos extras. Había viajado a Egipto, a la India, al Tíbet. También había estudiado filosofía oriental, mitología, simbolismo y esoterismo. Y fue ella quien por primera vez en la era moderna habló abiertamente de un mundo subterráneo habitado por seres sabios, antiguos y muy distintos a nosotros. Decía que este reino no era una fantasía, sino un lugar real, oculto, protegido y un lugar consciente, un lugar al que no se puede acceder por casualidad, sino más bien por resonancia. Según su visión, Agartha, y aunque no lo llamó así al inicio, era uno de los centros espirituales del planeta y estaba conectado con la superficie de túneles que cruzaban por todo el mundo, desde el Tíbet hasta el Amazonas. Y es ahí, justo ahí, cuando las historias empiezan a cruzar, porque si el Polo Norte ya había sido relacionado con el Shambhala, el Polo Sur empezó a verse como la contraparte oculta, como el otro acceso, como la entrada menos visible y la más resguardada. Y si la Antártida realmente oculta algo más ahí abajo en el hielo, si tal vez fue un continente habitable antes del congelamiento repentino, no es solo hielo, me estoy refiriendo a que puede haber historia. Y si Elena Blavatsky hablaba de entradas ocultas hacia reinos subterráneos, hay quienes aseguran que alguien sí fue a buscarlas. Y aquí es donde la historia se empieza a poner bien interesante. Antes de que el mundo se quebrara en medio del gran conflicto, mientras Europa se estremecía bajo el avance del Tercer Reich, un barco zarpó hacia el sur, silencioso, preciso, con rumbo a lo desconocido. Era el invierno austral de 1938, cuando una embarcación científica alemana, equipada con tecnología avanzada para aquella época, partió directamente hacia la Antártida. Oficialmente se trataba de una misión geográfica y estratégica, pero con el paso de los años, esa expedición se convirtió en una de las piezas claves del rompecabezas oculto del siglo XX. Porque, a ver, según muchos, los alemanes no estaban buscando mapas, estaban buscando una puerta. La misión estuvo liderada por el capitán Alfred Richter y el objetivo oficial era reclamar territorio en la región de la Tierra de la Reina Maud para garantizar el acceso a recursos como la grasa de ballena, que era vital en aquel momento para la maquinaria alemana, pero el nivel de preparación y sobre todo del secretismo hizo que las sospechas no tardaran en aparecer. El buque llegó en enero de 1939 a un sector que bautizaron como Nueva Suabia. A bordo iban científicos, cartógrafos, expertos en clima, geólogos y 2 hidroaviones listos para lanzarse desde la cubierta. Durante varias semanas, estos aviones sobrevolaron la región antártica dejando caer miles de banderas metálicas con la cruz alemana, una forma simbólica de marcar soberanía. Tomaron miles de fotografías aéreas y, según ciertos documentos, identificaron zonas donde el hielo era inusualmente delgado o directamente inexistente. Se dice que había paisajes rocosos, lagos geotérmicos, zonas que no aparecían en los mapas y que no parecían encajar con lo que ya se creía del continente blanco. Y justo ahí es donde la historia empieza a cambiar de tono. Algunos aseguran que esta misión fue en realidad una búsqueda oculta, influenciado por ideas esotéricas de sociedades como la Thule, que perseguía entradas hacia un mundo subterráneo, una civilización perdida o algo que se escondía allá abajo en el hielo desde mucho antes de que existiera nuestra historia escrita. ¿Leyendas? Tal vez. Pero lo curioso es que hay quienes afirmaron que los alemanes sí encontraron vastos sistemas de caverna, ahí bajo zonas geotérmicamente activas, y que en medio de ese hielo establecieron instalaciones secretas. Algunos
van más allá con las teorías. Dicen que tras el colapso del Reich, altos mandos huyeron hacia la Antártida. Lo cierto es que la expedición de 1938 a 1939 sí existió. Fue real, documentada y extremadamente ambiciosa. Alemania reclamó más de 600,000 kilómetros cuadrados en territorio antártico y el buque regresó justo antes del estallido de todo el conflicto. Y gran parte de sus archivos permanecieron clasificados durante muchos años. ¿Y tú crees que esa expedición solamente fue por grasa de ballena? En el año 2015, un hombre llamado Cory Gould apareció en escena con una historia muy peculiar. No venía de la academia. Tampoco hablaba de laboratorios ni de universidades, reclutado desde su infancia por lo que llamó el Programa Espacial Secreto, un proyecto que era clandestino, interplanetario, de tecnología avanzada y oculto del mundo entero. Gould afirmaba que había servido durante 20 años fuera de este planeta. Misiones en el espacio, contactos con razas no humanas, acceso a tecnologías que, según él, cambiarían nuestra comprensión de la realidad. Y luego el regreso de una supuesta tecnología de manipulación temporal que lo devolvió a la vida como si nada hubiera pasado, sin pruebas visibles, sin memoria completa, pero con algo que no pudo dejar atrás. Lo más extraño de todo es que una de sus historias no ocurriría en Marte, ni en la Luna, ni en órbitas lejanas. Ocurriría aquí mismo, en nuestro planeta. Más precisamente bajo el hielo de la Antártida. Según Gould, a mediados de la década de 2010 fue convocado como parte de una delegación secreta para visitar una excavación oculta en la Antártida. El lugar estaba completamente fuera del radar público. Solo personal de alto nivel tenía acceso. Científicos de élite, representantes del gobierno de Estados Unidos, miembros del llamado Cabal, una supuesta red de poder oculta. Pero lo más perturbador, una civilización intraterrestre conocida como los Anshar. Cory describe que fue transportado en una nave en forma de cigarro. Curiosamente, la misma forma que fue encontrada hace unos años en Google Earth. Menciona tecnología no humana desde una base subterránea en la Tierra hasta la zona restringida de este continente blanco. Lo que encontró ahí no se parecía a nada que hubiera visto antes. En lo profundo de la Antártida, en las zonas geotérmicamente activas, bajo las capas y capas de hielo milenario, Gould dice haber visto restos de una civilización humana que habría existido hace más de 60,000 años. Según su relato, estas ruinas estaban congeladas, pero asombrosamente bien conservadas. Describió pirámides enormes hechas de alineación metálica desconocida, muros cubiertos de inscripciones que ningún lingüista podía traducir, sarcófagos cristalinos con seres de 3 dedos altos con cráneos alargados, suspendidos como si el tiempo no los tocara. Tecnología que describe como dormida. Los científicos, según él, no sabían qué hacer, estaban divididos, revelarlo al mundo o mantenerlo oculto y explorarlo en silencio. Gould aseguró que a partir del 2016, figuras de alto perfil comenzaron a llegar a ese sitio. Políticos, millonarios, líderes religiosos, algunos llegaron en vuelos diplomáticos supuestamente por investigaciones científicas, pero no iban a mirar el hielo, iban a mirar lo que había debajo. Y entonces ahí es cuando empiezan a surgir las teorías. ¿Realmente estaban buscando tecnología antigua, trataban de activar algo o estaban haciendo pactos con las entidades que habitaron en esa civilización y que quizá aún sobreviven de otra forma? Con lo que Cory sí fue muy claro es que dijo que lo que hay ahí abajo en el hielo no es humano. Y nunca lo fue, y algunos, entre nosotros, ya lo estábamos adorando como si fuera un dios antiguo. Gould denunció que lo que se está preparando no es una revelación, sino una manipulación, una divulgación controlada. Se tiene planeado admitir que se encontraron ruinas bajo el hielo, pero no se dirá toda la verdad. Se va a ocultar su origen, se disfrazará como una civilización avanzada desconocida, pero no se hablará de lo no humano ni de lo extradimensional. Incluso también se llegó a hablar de una operación de limpieza, destruir evidencias reales y colocar estructuras falsas encima, controlar qué imágenes salen y cuáles nunca verán la luz, todo para mantener el control de la narrativa en manos de los mismos de siempre. Pero después de hablar de extrañas pirámides y sucesos, yo creo que queda la sensación de que todavía hay algo más abajo. Pero hay quienes al parecer han logrado ver más allá del mapa
sin moverse un solo centímetro. Entre los años 70 y 80, en pleno conflicto frío, mientras los gobiernos apuntaban satélites al espacio para detectar misiles o actividades rusas, Estados Unidos tenía otros objetivos, tenía otro proyecto, uno más silencioso, que no apuntaba hacia arriba, sino más bien hacia adentro. Se llamaba el Proyecto Stargate. Y sí existió, un programa militar clasificado que investigaba los fenómenos psíquicos con apoyo de científicos de la Universidad de Stanford para estudiar lo que ellos llamaban la visión remota. En ese programa trabajó un hombre muy peculiar, Ingo Swann. Y no era un charlatán de feria, era un psíquico entrenado, metódico, respetado. Lo enviaron supuestamente a ver la Luna y Marte, y describió detalles geológicos que décadas después fueron confirmados por sondas reales. Pero hay una sesión de la que no se habla mucho, una que, según sus notas privadas, lo llevó directo a la Antártida, y lo que vio ahí, al parecer, no estaba muerto. Era una sesión más. Le dieron un sobre sellado con coordenadas. Él no debía saber hacia dónde lo enviaban. Solo tenía que relajarse y vaciar la mente, permitir que su conciencia viajara. Pero esta vez algo se sentía distinto. Poco después de empezar, visualizó un lugar blanco, brutalmente frío, silencioso, montañas cubiertas, glaciares como murallas, un entorno que no parecía ningún otro sitio que hubiese visitado mentalmente antes. Y entonces lo sintió. Una especie de llamada desde abajo. No era curiosidad, era atracción. Sentí que algo quería ser visto, escribió tiempo después. Su percepción descendió, como si se deslizara entre las capas de hielo hasta una cavidad inmensa. Pero esa caverna no era natural. El hielo no estaba roto, más bien estaba moldeado. Era curvo, suave, como si hubiera sido tallado por tecnología desconocida. Dentro de esa caverna vio una estructura gigantesca, simétrica, con pasillos de piedra o metal, y una luz difusa, sin foco aparente, que empezaba a salir del mismo lugar. Los muros estaban cubiertos de símbolos que no eran una escritura conocida, pero que parecían tener un propósito. La arquitectura no era humana, escribió, y no estaba vacía. Sentí una presencia. Más adentro notó algo que lo dejó sin aliento. Entidades, altas, delgadas, pálidas, estaban adentro de cápsulas verticales envueltos por una niebla densa. No se movían, pero tampoco parecían inconscientes. Era como una especie de hibernación, pero estaba activa, como si estuvieran esperando. Y entonces uno de ellos lo notó, pero no fue con los ojos, fue como si viera directamente hacia mi conciencia. Ingo describió haber sentido un pensamiento directo, un mensaje sin palabras, más bien una advertencia. Ya están cerca, vuelvan cuando estén listos. Ahí terminó todo. Ingo despertó sobresaltado, con el corazón acelerado, y se negó a seguir con la misma sesión. No dibujó nada, no entregó informes, pero más tarde anotó esto en su diario. La Antártida no está deshabitada. Bajo el hielo hay inteligencias esperando. Días después, un hombre lo visitó. No dio su nombre, solo dijo que pertenecía al mismo grupo que lo había enviado a explorar la Luna. Tampoco hubo una amenaza, solamente una frase muy clara. No regreses ahí. Esa puerta todavía no debe abrirse. Ingo guardó silencio, pero con el tiempo compartió fragmentos de esa visión con colegas cercanos como Paul H. Smith, y después de su muerte, varios extractos de ese cuaderno salieron a la luz. ¿Esto se tratará de una mente que tocó algo real? Lo que hace más inquietante a este relato no es lo que vio, sino que es algo que no encaja. Las cápsulas, las ruinas bajo hielo, las entidades dormidas, todo eso coincide con testimonios como los inserts de Cory Wood, las teorías sobre pirámides subglaciales, los mapas antiguos y hasta los vuelos diplomáticos extraños, como el de John Kerry en el año 2016.
Y en medio de todo eso, la misma idea se repite. Bajo la Antártida no hay silencio, hay una espera. Durante muchas décadas muchos han repetido la misma idea. ¿Por qué buscar vida en otros planetas si todavía no conocemos el nuestro? Y por más que suene como una frase trillada, lo que estás a punto de escuchar, créeme que le da todo el sentido del mundo. Año 1943. La Antártida en aquel entonces se había convertido en un tablero geopolítico. Varias naciones comenzaron a reclamar territorios y se trazaron divisiones diplomáticas que todavía al día de hoy se respetan. A partir de ahí, cada país con presencia oficial en el continente empezó a enviar expediciones científicas, pero la historia más extraña no vino de ninguno de ellos. Sucedió en 1998 y el protagonista de todo esto fue Suecia, un país sin territorio reclamado en aquella zona. En ese año, un grupo sueco de científicos e ingenieros se internó en la Antártida, con una misión muy discreta, bajo el nombre Proyecto Amanda, para explorar una región conocida como el Hoyo Amanda número 13. Usando un dron con cámara, descendieron por el hielo. A más de 2 kilómetros de profundidad, algo apareció frente al lente. Un ser de tamaño humano, translúcido, emitiendo luz propia. No hay registros de algo similar en la biología conocida. Ningún informe oficial, ni una clasificación, solamente una grabación antigua y de baja calidad y muchas preguntas. Esta criatura se movía con fluidez. No parecía agresiva, pero tampoco parecía accidental. Tenía bioluminiscencia, pero con una cualidad extraña, como si supiera que estaba siendo observado. Los científicos se quedaron paralizados. Y es que en ese entorno donde se creía que no podía haber vida, acababan de encontrar algo que no encajaba. ¿Por qué no se volvió a investigar? Desde entonces, nadie ha regresado al Hoyo Amanda número 13. Y es que no se propuso un nuevo proyecto, tampoco se replicó el experimento y el hallazgo nada más quedó archivado ahí en el olvido. Algunos lo atribuyen a falta de recursos, otros piensan que lo que vieron ahí simplemente era demasiado incómodo para continuar. La Antártida por sí ya esconde mucho más que el hielo. Debajo de su superficie hay volcanes activos, lagos subterráneos, organismos que sobrevivieron en condiciones imposibles. En el lago Vostok, sellado bajo 4 kilómetros de hielo, se encontraron bacterias únicas capaces de vivir sin oxígeno y sin luz, y en el mar de Ross, criaturas desconocidas como una especie de estrella de mar con 20 brazos giratorios que todavía no tienen una explicación clara. Y mientras insistimos mucho en mirar hacia arriba, hacia Marte, a la Luna, todo lo que está allá, yo creo que lo más importante es acá abajo, en nuestro propio planeta. Hay zonas enteras sin explorar, zonas que podrían cambiar por completo lo que creemos saber sobre la vida y sobre la historia. El proyecto Amanda fue una breve ventana hacia ese misterio y por alguna razón nadie la quiere abrir todavía. Y es que a veces los mares se quedan quietos, no hay tormentas, no hay olas, solamente la calma. Fíjense que en el año 1971 el buque científico Yoshimaru realizaba una expedición oceanográfica al sur de Japón. Nada fuera de lo común, solo rutinas científicas en los tranquilos mares del Pacífico. Pero a las 10:30 de la mañana, uno de los tripulantes rompió el silencio. No gritó por miedo, más bien gritó por asombro. A unos 30 metros del barco, flotando en medio del agua inmóvil, había un rostro. Sí, un rostro gigante, de al menos 2 metros de ancho, con ojos oscuros y sin vida, y una piel como verdosa, como piedra húmeda. Pero lo más inquietante era la sensación de que los estaba observando. Y no era una boya, no era un animal. A esa entidad la bautizaron como Cabagón, el rostro que vino del mar. Nunca volvió a ser visto, pero la imagen existe. Lo más extraño es que no fue el único caso. Pero si viajamos más atrás en el tiempo, 13 años antes,
era 1958. El Soya, un rompehielos japonés de investigación polar, estaba navegando entre los bloques de hielo. Era una misión rutinaria científica, algo que no rompía la lógica. Pero en la noche, mientras la tripulación estaba cenando, un marinero salió a cubierta y entonces la vio. Al principio creyó que era un tambor de aceite encallado en el mismo hielo, pero lo que emergió del agua no era reconocible. Una cabeza cubierta de pelo de más de 70 centímetros, con orejas puntiagudas, ojos grandes y una aleta adelantada como una sierra. Una criatura imposible, que era como una mezcla entre mono, vaca y dinosaurio marino. El capitán Mitsuhi Matsumoto fue un testigo directo de este evento y al igual que el Cabagón, nunca volvió a aparecer. A esa aparición la llamaron el Godzilla antártico. Dos criaturas, dos zonas del planeta alejadas entre sí, dos momentos completamente distintos, pero hay similitudes inquietantes. Ambos tienen rasgos humanoides. Y también ambos emergieron brevemente, como si quisieran ser vistos. Y también en los dos hubo testigos oficiales, científicos militares, capitanes de barco. Pero es que aquí hay otro detalle, un poquito más sutil. Ambos sucesos están ligados a Japón. Podrá ser una simple coincidencia o tal vez puede ser parte de algo más grande. Algunos investigadores alternativos creen que estas criaturas podrían formar parte de un mismo linaje o ser adaptaciones extremas de una especie ancestral que habita ecosistemas ocultos más allá de nuestro alcance. Hay quienes postulan ideas un poquito más radicales, como híbridos genéticos, tal vez tecnología sumergida, seres biomecánicos con rostros que no son rostros. Y luego están las personas que afirman que eso que vieron eran solamente máscaras externas, los cascarones visibles de entidades mucho más grandes enterradas bajo el mar. Pero sabemos que la Antártida es el último borde. Es un lugar donde el tiempo pues no avanza igual, donde la vida se muestra totalmente difícil y donde por alguna razón los misterios parecen preferir el hielo. Desde satélites que pierden conexión al pasar ciertas coordenadas hasta ruinas que nadie admite haber excavado, desde criaturas imposibles bajo capas de agua negra, había rostros que emergían por un segundo como si estuvieran buscando un contacto. Y aunque las misiones oficiales hablen de investigaciones climáticas, ecosistemas extremos y geología profunda, lo cierto es que hay demasiadas cosas que no me cuadran, al menos a mí, con este tema. Siento que hay demasiadas puertas cerradas, demasiados silencios incómodos, demasiadas casualidades que ocurren lejos de los ojos del mundo. Pero lo más inquietante de la Antártida no es lo que ya sabemos, es lo que no sabemos todavía. Porque mientras seguimos mirando el cielo, soñando con las colonias de Marte, el verdadero enigma podría estar aquí abajo. Y si alguna vez esas puertas se abren, tal vez descubramos que no fuimos los primeros de este planeta, ni tampoco los únicos. Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito y compartir y todo esto para llegar a más personas. También te voy a dejar mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. Este contenido acuérdate que ya lo puedes encontrar en Spotify y para las personitas que quieran apoyar este bonito proyecto también está la opción de los miembros del canal que está por aquí abajito, hay un botoncito y ahí puedes seleccionar la categoría que tú quieras. Muy pronto va a haber sorpresitas para los miembros del canal, así que no se lo pierdan. Además ya pueden encontrar contenido exclusivo que ahí está en esa sección. Pero bueno, hagámonos las preguntas correctas sobre todos los temas que estamos viendo aquí en el canal, porque aunque muchos quieran tapar la verdad con noticias falsas, tachar de charlatanes a ciertas personas, la realidad es que no sabemos mucho ni de la Antártida, ni del Amazonas, ni del espacio, de nada. Así que piensen, abran un poquito su mente. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos a la próxima.